Tarde lluviosa, congestionada, caótica en la ciudad de Medellín. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Para todos nosotros es un placer, como siempre, estar con todos ustedes, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y bastantes cosas ocurren, como por ejemplo, manifestaciones, y esto es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Vamos a ver una gran cantidad de manifestaciones, al menos por el mes de noviembre, desde la convocada por el ex candidato a la presidencia, el señor Petro, va a tener varias, o tiene una ya planteada en todo el país, pero por estos días los estudiantes alborotados. Duber, ¿qué está pasando? Pues Nacho, mire, hoy pues a las 2 de la tarde muchos estudiantes allí del ITM y toda esta zona en el sector del 80 con el 80 éxito de allí Colpisos, pues tenían planeado bloquear la vía. Desde temprano pues estaban convocando, estaban hablando por redes sociales. Efectivamente, la manifestación comenzó, bloquearon la vía y pues el SMAT llegó justamente para dispersar toda la manifestación, para dispersar la protesta, y allí en ese momento ocurre allí lo que ustedes están viendo en pantalla. Pues hay enfrentamientos entre varios estudiantes y lo que son miembros del SMAT. Hay papas, allí gases lacrimógenos, hay explosiones y por supuesto el caos se ha apoderado de esta zona de la ciudad, que es un corredor bastante importante, un corredor donde van las personas hacia Robledo, toda esta zona saliendo de la ciudad, todo el occidente, quienes van a viajar, pero también quienes van hacia Castilla, 12 de octubre, y quienes transitan especialmente allí en el sector de la 80 con la 80, pues ustedes ven allí la situación caótica a esta hora en este sector de la ciudad de Medellín. Y a eso le sumamos, pues Nacho, el agua. Nos reportan nuestros televidentes que hay unos grandes trancones. Sí, por Dios, la ciudad está hoy patas arriba, y esto parece ser que ya no va de reversa. Y además porque también otra de las cosas que afectó bastante la movilidad el día de hoy fueron los cierres pues que se vinieron dando desde la semana pasada por Parques del Río, que incluso la movilidad en esta parte está bastante densa. Sí, no sabemos. Usted tendrá que hablar con el secretario de Movilidad, porque no vemos que la cosa esté mejorando. Por el contrario, vemos que la ciudad cada vez va peor. Peor. No sabemos por qué. Pues dirán los que saben que porque está entrando mucho vehículo, que mucha moto, que mucho carro, pero por Dios, parece ser que las soluciones hasta la fecha no han encontrado el camino correcto. Nacho, yo pienso que frente a los diferentes eventos y caos vehicular que ha vivido la ciudad en los últimos días, pues sin duda yo lo relaciono mucho con la cantidad de manifestaciones y marchas que se están presentando en la ciudad, que eso sin duda colapsa las diferentes vías. Recuerden que en los últimos días no hemos parado de manifestaciones, no hemos parado también, no solo las manifestaciones que se hacen en marchas, sino también de aquellas protestas que hacen estudiantes a las afueras de las diferentes universidades, Universidad de Antioquia, un corredor, como lo mencionaba ahorita Duber, importante, la 80 importante, la Universidad Nacional, el Politécnico. Entonces están ubicadas de cierta forma en zonas estratégicas, y hay algo que no se puede negar, Nacho, y que también tiene mucha relación con los diferentes problemas de movilidad que está viviendo la ciudad, es que todos sabemos que el último año es el año de las ejecuciones de todos los alcaldes y todos empiezan a hacer obras, se empiezan a presentar cierres en la vía, y esto sin duda genera gran caos en toda la ciudad. Bueno, muchas cosas para hablar, don Germán. Entonces, empecemos con el señor Néstor Humberto Martínez. ¿Qué fue todo lo que pasó? ¿Cuál fue toda esta laraca? Eso fue una laraca que salió este fin de semana, Nacho. Realmente digamos que la laraca se armó desde Noticias 1 porque ellos tenían una grabación que le habían hecho al señor Jorge Enrique Pizano. El señor Jorge Enrique Pizano tenía que ver con Corfi Colombiana, con los señores Sarmiento Angulo, el proyecto Odebrecht, Ruta del Sol, de Ruta del Sol 2. Este señor le había contado a Néstor Humberto Martínez, cuando él apenas era asesor de Corfi Colombiana, no era fiscal todavía, algunas irregularidades que había encontrado en esos contratos que se parecían como a que hubiera sobornos o coimas que finalmente se descubrieron. Esta grabación, esta entrevista con este señor y unos audios que él grabó con el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez no habían salido a la luz pública porque la condición que le había puesto el señor Pizano a los periodistas de Noticias 1 era que se podrían publicar solo si él fallecía o si se salía del país como testigo protegido. El señor murió la semana pasada y por eso se dio a conocer esto.
Comencemos primero, Nacho, con los audios que ellos revelaron. Tenemos audios cortesía de Noticias 1. Es bastante larguito, tenemos en 2 tandas para que mostremos qué era lo que ellos hablaban. El señor Pizano grabó la conversación que tuvo con Néstor Humberto Martínez, que todavía no era fiscal en ese momento, contándole lo que había encontrado en esos contratos. Vamos a ver la primera parte. De algo, Claro. prenda las alarmas. Y la vía es esta vía, Bueno. porque, puta, allá están berracos con lo que pasó hace 3 años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas, que eso era una mierda, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a un contrato definitivo, a una mierda de esa. Entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea. No, La es pelea que- con los hijueputas estos de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que no sabemos en qué estamos metidos. Sí, No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares, sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones. O sea, venga, le digo todas las hipótesis que estamos Sí. trabajando. No sabemos si esos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Ya analizando bien la cotización, me fui a esta oficina. No me gusta, mire, ustedes esta cotización la presentaron y yo le mando una serie de preguntas. Que si ha realizado por parte de firma de relaciones comerciales la concesión del asesor 5 años, si es positiva la respuesta, con qué funcionario ha establecido. Nunca hemos tenido relaciones comerciales con la Ruta del Sol. Tampoco hemos presentado propuestas económicas tal. No conocíamos la acusación y no es nuestra. Pícaro, marica. No, entonces, Bueno, Nacho, en resumen, lo que está ocurriendo allí es que hay una grabación que hace el señor Jorge Enrique Pizano, que le está contando a Néstor Humberto Martínez, que en ese momento apenas era asesor de Cofre Colombiana del grupo Sarmiento Angulo, que es socio en Colombia de Odebrecht para esos grandes proyectos como Ruta del Sol. 2. ¿Qué es lo que está pasando y por qué hay el alboroto ahora? Porque lo que el señor le está contando a Néstor Humberto Martínez es que habría habido unos sobornos para favorecer a esta empresa con esos contratos. Lo que se le critica a Néstor Humberto Martínez es que cuando llegó a la fiscalía no sabía nada de lo de Odebrecht, los señores Sarmiento Angulo decían que tampoco sabían nada de esto, cuando este señor los estaba alertando hacía mucho rato, porque eso fue en el 2015, de lo que estaba encontrando él en esos contratos. Ahora las críticas son para el actual fiscal Néstor Humberto Martínez, aunque hay algunas apartes de la otra pedazo de las grabaciones que no vamos a mostrar, pero yo les cuento. El hoy fiscal le decía al señor Pizano, dígame si hay coimas o no hay coimas, dígame si sí o no, y el señor le decía, no hay certeza. Digamos que por ahí se puede salir el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, porque él diría, pues no hay certeza de que esto esté ocurriendo, pero sí a veces como que... Había la duda. Es que, claro, la duda, y además es un abogado muy reconocido que hoy es fiscal, debió haber sospechado que algo pasaba. Y en efecto algo pasaba, y por eso es que se critica tanto que esos temas de escándalos, Nacho, de Odebrecht, se vinieron a conocer porque fue los Estados Unidos los que abrieron la caja de Pandora, como ha ocurrido con lo de la FIFA y otros escándalos más, y no una investigación que haya comenzado aquí. ¿Qué va a pasar? Algunos han sido muy críticos del fiscal y diría que en otro país más serio el fiscal tendría que renunciar, que habría que abrir investigación de oficio contra el fiscal porque él no actuó a pesar de que conocía lo que estaba ocurriendo. Pues amanecerá y veremos, Nacho, porque el fiscal se defiende y dice que hay personas en la cárcel ya, involucrados en esto de los sobornos, pero acuérdese que eso venía de mucho más atrás, cosas que no hemos conocido más atrás desde cuando llegaron los señores de Odebrecht a Colombia, y ese tema de los sobornos no fue solo en Colombia, sino en todo el mundo, lamentablemente. ¿Qué Oiga, pasará con el fiscal? No ¿Eran muy sabemos. amigos o qué? Porque el vocabulario pues, del fiscal No, por deja supuesto, mucho es que que desear. esa es una de las excusas que tiene Néstor Humberto Martínez, porque él dice, esto fue una conversación de amigos, porque él se me acercó a mí a contarme esas cosas que estaban pasando como amigo. En unos apartes de la grabación dice, cuente con mi total discreción que esto no sale de aquí, decía Néstor Humberto Martínez, y en efecto no salió de ahí, sino es porque el señor se muere y nos damos cuenta que habían tenido esa conversación. ¿El hijo del señor también muere? También murió, mire, es muy extraño porque no se ha podido determinar qué fue lo que pasó. El señor murió, tenía un problema hacía rato, un cáncer, y el hijo vino de otro país donde estaba, de Europa, si no estoy mal, y murió. ¿De qué? No se sabe.
O sea, hasta ahora no han podido determinar cuál fue la causa, pero fue cuando él vino digamos, a acompañar a la familia, que se había tomado un agua que había en el escritorio del papá, que falleció en unas extrañas circunstancias. La tragedia rodea a esta familia, pero hasta ahora pues no ha habido claridad de realmente qué fue lo que pasó. Pues dicen que el presidente Duque hizo el oso en París, pero tal vez lo que no dicen muchos que están buscando por otro lado es que realmente parece que sí hay un compromiso con el proceso de paz, don Germán Mendoza. Aprovecho que lo tengo ahí. Lo veo uno comprometido, o sea, y eso lo hablaremos ahora el jueves que venga el doctor Tobón acá, que él decía que iba a hacer trizas este proceso, pero veo uno otra tónica conciliadora diferente. Pues mire, Lacho, lo que pasó en ese foro de paz es que el presidente Duque dijo que se había hecho el proceso de paz con las FARC, cumpliendo todas las normas y requerimientos de la Corte Penal Internacional, digamos que todos los estándares internacionales, es decir, salió a hablar bien del proceso. Sí. Por eso inclusive hasta el hijo del presidente Santos dijo, él que tanto lo criticó, ahora está diciendo que estuvo bien, entonces le aplaudo que cambie de opinión. Obviamente eso en su partido no cae muy bien, porque parece que el partido va para un lado, el presidente va por otro lado, y no sabemos si es que realmente están divorciados o es que nos están viendo la cara a los colombianos y hay como una especie de cortina. Sigue. Y claro, eso no lo van a tumbar, así haya muchos detractores que digan, por aquí me dice Alberto Villegas, estamos jodidos, el fiscal no sirve, Duque nos va a clavar con impuestos y Petro nos tiene acorralados con manifestaciones por todas partes. Bueno, este país está en un momento crítico o muy importante de su historia y esperemos poder tomar el camino que es. Voy a leer, Racho, este comentario antes de que siga usted. Cecilia Osorio dice, el fiscal tiene vocabulario como actor de La vendedora de rosas. Bueno, amanecerá y veremos, por Dios. Doña Lili, ¿qué tiene para contarme? Nacho, le voy a contar una noticia a la cual hemos hecho acá seguimiento y nos cogió la noche y tiene que ver con el tema de las ciclorrutas y los ciclistas. Recuerden que muchos se han quejado algunos concejales de la ciudad porque se comprometieron con 80 kilómetros de ciclorruta y pues pasan y pasan los meses y la verdad el avance es muy poco. Hasta la fecha se dice que se tienen 12,7 kilómetros de esos 80 kilómetros con los que se comprometió la administración municipal y también el área metropolitana. Ellos aseguran que a pesar del poco avance que se lleva hasta el momento, se va a terminar esta administración con esos 80 kilómetros de ciclorruta. Dicen que muchos de ellos ya están en proceso, en temas de predios y demás. Y fuera de eso le cuento que ya que estamos hablando del tema de ciclistas, pues hay una preocupación en el Consejo de la Ciudad y es que en lo que va corrido el año 9 ciclistas han muerto en diferentes accidentes y se dice que más o menos se presentan cerca de 630 accidentes por año en la ciudad relacionados con el tema de ciclistas. El registro, aunque va disminuyendo en tema de muertos, empezamos con 14, pasamos el año pasado a 12 y esta vez vamos en 9. Aún así la situación sigue siendo preocupante, más que todo también por el tema de robos a diferentes ciclas que se vienen robando en la ciudad de Medellín, que se pide que se les ponga un chip o algo para poderlo rastrear y poder saber por lo menos dónde se están comercializando. Lala Torres me dice, comprometido, que ingenuo, donde diga lo contrario le quitan el respaldo económico de la UEA. No piense que es tanto, no vaya creyendo que es tanto ese respaldo económico, doña Lala. La platica tendrá que salir de su bolsillo, del mío y el de todos los colombianos. Pues ya uno de los veedores dijo que el proyecto está desfinanciado y que se necesita plata porque y hay que salir a pedir a Europa, y hay que salir a pedir a Estados Unidos. Sí, Donald Trump no creo que nos vaya a apoyar con un peso, de pronto en la comunidad, pero no vaya creyendo, doña Lala, que nos están dando tanta platica, eso lo tendremos que asumir nosotros de nuestro bolsillo. Don Germán, ¿qué me iba a decir? No, yo iba a hablar sobre el tema de los accidentes de ciclistas y los muertos atropellados en la ciudad de Medellín, que digamos que hay dos factores. Es cierto que los conductores de vehículos, y a veces vehículos grandes, buses y volquetas y todas estas cosas, no respetan a los ciclistas. Da mucho miedo salir en bicicleta, qué bueno que todos pudiéramos salir, pero a mí, por ejemplo, me gustaría, pero me da miedo salir en bicicleta, porque uno no sabe en qué momento no lo vean a uno o lo cierren o cualquier cosa, pero también tenemos que echarle la culpa a algunos, lamentablemente, que son muy indisciplinados en la vía.
mucha imprudencia. Recuerde que aquí lo hemos dicho varias veces, yo lo digo cada rato. Para los ciclistas parece que no existiera el semáforo en rojo, ni el pare, ni la vía en tal sentido, ni nada, ni ciclorrutas, andenes, puentes, nada. Por donde quiera se pasan. Muchos de ellos, no todos por supuesto, y también es cierto que si uno no cumple las normas, pues se somete o se expone a que un carro lo atropelle. Entonces es de parte y parte, de que los conductores tengan un poquito más de respeto, mucho respeto, yo diría que un poquito y no mucho, con los ciclistas, y que los ciclistas sepan que para ustedes también es el semáforo en rojo, señores ciclistas. Bueno, vamos, ahorita voy con Duber, con Yasmín y con doña Lina. Doña Lina. Por ahora saluda a don Jorge Medina Bustamante, secretario de Educación del municipio de Bello. Hacemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Secretario de Educación del municipio de Bello, bienvenido. Nos cogió la noche, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas noches. Es un orgullo para la administración y para Jorge Medina como secretario de Educación del municipio de estar en este sede. Muchas gracias. Oye, ¿y cómo van ustedes allá en todo este proceso de la educación tan importante? ¿O están en paro como el resto de las universidades, por Dios? No, vamos avanzando, Nacho, y es importante resaltar, yo creo que estos espacios son los mejores para poder invitar y hablar de un tema muy importante, que es la matrícula oficial para el 2019. En este momento, mes de noviembre, estamos terminando año, llegamos a las fiestas navideñas y se nos olvida que a partir del 4 o 5 de enero del 2019 necesitamos tener a nuestros hijos y a nuestros estudiantes dentro del aula de clase. Entonces vamos como a trabajar fuerte esa parte, queremos invitarlos y que todas las comunidades, no solo del municipio de Bello, sino de todo el departamento y del país, se enruten para que efectivamente podamos tener matrícula oficial al orden del día al 30 de noviembre, que estamos terminando calendario escolar 2018. ¿Cómo está la situación actualmente con los estudiantes del municipio de Bello? ¿Cuántos cupos tenemos? ¿Hay faltante? Muy bien. A ver, Bello es una ciudad que viene en crecimiento. Tenemos déficit tanto en la infraestructura como en la actual sedes de educación que tenemos. Alrededor de 67 sedes educativas tenemos, pero efectivamente no nos dan abasto. Nosotros estamos anualmente con un déficit de 20-25 mil niños y jóvenes que tenemos que albergar y definir puntualmente dónde los vamos a tener atendiendo. Entonces, por eso contratamos con algunas instituciones privadas que efectivamente cumplen, que el Ministerio de Educación nos las avala, para nosotros poder tener más niños y jóvenes dentro del aula de clase. Y yo creo que esto es a nivel nacional. Fuera de eso, hay un componente cuando hablamos de infraestructura educativa que nos ocurre en todos los municipios. Nunca planeamos en el proceso de educación cuántos niños o jóvenes íbamos a tener en un aula de clase. Construcciones que hace 50, 60 años apenas se están organizando, que apenas estamos empezando con el proceso de jornada única, que es un proceso importante del ministerio, pero que a medida de los años tiene varios componentes que no hemos podido sortear muy bien con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, efectivamente, seguimos en la tarea de mejorar esos espacios o esa infraestructura física que tenemos, y yo sé que lo estamos haciendo en la ciudad. Venimos trabajando arduamente para que las cosas se nos den. Venimos con 9 instituciones educativas que estamos fortaleciendo con el proceso de jornada única, alrededor de 54.000 millones de pesos invertidos con el Fondo de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, el área metropolitana y el municipio de Bello, precisamente mejorando estos espacios para nuestra población educativa. Dígame, qué bien, 54.000 millones de pesos es una cantidad bastante generosa. Entonces vamos a tener, ¿ustedes creen que logran hacer una buena porcentaje de remodelación de aulas y de colegios y ponerlos como al orden del día? Este proyecto que efectivamente, Nacho, estamos hablando, quiere fortalecer esos espacios en calidad educativa. No es lo mismo tener una área de 50 metros cuadrados con 60, 70 alumnos a tener la misma área pero con 30, 40 alumnos. Ahí vamos a hablar de calidad educativa. Entonces, eso es lo que estamos fortaleciendo. Y no solamente esto, el tema o el componente docente es muy importante para la ciudad y para nuestro plan de desarrollo. Y es por eso que queremos que nuestros docentes y nuestros directivos tengan unos espacios dignos, un área administrativa, unas baterías sanitarias, unas buenas aulas de clase, restaurantes escolares, bibliotecas. Todo esto es un componente que hemos comenzado a fortalecer durante estos 3 años de administración y que yo sé que en el 2019 podemos entregar
y cumplir con ese plan de desarrollo tan ambicioso que tenemos en Bello para tal fin. Secretario, hábleme de los maestros. ¿Cómo están los maestros? Nuestros docentes, yo creo que si tenemos un recurso humano en buenas condiciones, que efectivamente quieran su labor docente, porque no es fácil la labor docente, para nosotros es muy importante, y efectivamente tenemos un plan de atención integral al maestro, el bienestar dentro de su núcleo familiar, sus padres, sus hijos, su núcleo familiar, que esté en buenas condiciones, ellos van a estar mucho más cómodos. Entonces venimos fortaleciendo ese trabajo de la mano precisamente con ellos, con los sindicatos, y queriendo fortalecer, porque efectivamente la ciudad se certificó en educación en el año 2002. Estos años, efectivamente, venimos trabajando en una planta de casi 1.800 directivos y docentes que tenemos en la ciudad. Por aquí me hace una pregunta un televidente y me dice lo siguiente, preguntarle por qué los refrigerios de los niños, ¿eso en qué está, con quién está contratado? Como que hay quejas acerca de los refrigerios de los niños. Alimentación escolar. Sí. Alimentación escolar. Es un proyecto que a nivel nacional, desde hace unos 2 años aproximadamente, el Ministerio viene recortando el presupuesto para esto. Anteriormente la ciudad atendía 40.000 niños y jóvenes diariamente con almuerzo y con refrigerios. A hoy solamente estamos atendiendo 20.000. ¿Por qué? Porque el recorte presupuestal desde lo nacional, desde el Ministerio de Educación, hace que como ente certificado tengamos con recursos propios que subsanar los recursos que no nos llegan. Entonces, serían otras partidas presupuestales, situaciones que dentro del presupuesto de cada vigencia no se manejan y que tenemos que empezar a subsanar de alguna u otra forma. O sea, no dependen de ustedes. En parte, porque el Ministerio nos subsidia el 30% y nosotros subsidiamos el 70%. Las dificultades que se presentaron para nuestros televidentes, efectivamente, después de que llegamos del receso o de la semana de octubre, tuvimos dificultades con el operador y de pronto era por el mejoramiento de la minuta, por el mejoramiento de ese otro componente después de una auditoría y calificación que nos hizo el Ministerio, unas observaciones, y queríamos hacer unos ajustes. A hoy estamos prestando el servicio normalmente y pretendemos en lo máximo que el calendario escolar, que cuando comience en enero, efectivamente finalice en noviembre con servicio de alimentación escolar y transporte, 2 componentes importantes dentro del proceso de permanencia educativa para que nuestros niños y jóvenes estén dentro del aula de clase. Secretario, le agradezco mucho haber estado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. A ustedes muchas gracias, será el mejor espacio para hablar siempre de educación. Con toda seguridad que sí, y esperemos que Bello siga para adelante. Si muchos no lo crean, hay que ponerle energía positiva. Vamos a ver lo siguiente que nos traen desde el municipio de Bello. En un acto protocolario, el cual fue precedido por el alcalde de Bello, César Suárez Mira, se reconoció la labor de diferentes establecimientos educativos, tanto públicos como privados, a estudiantes y docentes que con su trabajo y esfuerzo mejoran la calidad educativa en la ciudad. Un reconocimiento especial a alumnos, a docentes, a todos estos estudiantes que han sido innovadores en cada una de las diferentes áreas en calidad de la educación. Pero más que eso es estimular y motivar a todos esos estudiantes a que sigan obteniendo estos importantes logros que son logros personales, son logros para ellos, para sus familias, para la administración municipal y en términos generales para el municipio de Bello. Este proyecto de la Administración Municipal, desarrollado a través de la Secretaría de Educación y orientado por el Ministerio de Educación, cada año busca la visibilización y reconocimiento de las prácticas de aula desde los componentes y categorías como ruralidad, inclusión, diversidad y experiencias educativas flexibles que se vienen desarrollando en cada una de las instituciones educativas de la ciudad y que garanticen el derecho a la educación. La Secretaría de Educación y la Alcaldía están reconociendo, están exaltando toda la labor que estamos desarrollando en las diferentes instituciones, en la parte académica, en la parte artística, en la parte deportiva. Entonces es importante que nos reconozcan todo lo bueno que venimos haciendo. En total fueron 36 reconocimientos públicos a los mejores en el foro educativo, en la Feria de la Ciencia, la Creatividad y la Innovación, a los mejores estudiantes en las pruebas universitarias, en las pruebas Saber 2018, a los mejores estudiantes en instituciones que le apuntan a las jornadas deportivas intercolegiados y a la mejor institución oficial en el índice sintético de calidad educativa en el componente Progreso.
Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. En caso de querer otra vivienda, busca primero en masificados.com o en los clasificados impresos de El Colombiano. Publica tu clasificado impreso y digital en el 339-3333 o en las oficinas de El Colombiano. Encuentra casa, carro, empleo y todo lo que necesites en masificados.com. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Aromax del Campestre Hotel Boutique. Exquisito en detalles y rico en sensaciones, con espacios campestres y modernos para tu esparcimiento. Un lugar tan confortable como en casa. 444-7208. Bueno, recuerden que en breves minutos, por primera vez, el exalcalde de la ciudad de Medellín, el señor Aníbal Gaviria, hablará con los medios y lo hará con la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Tenemos bastantes preguntas que hacerle a nuestro exalcalde. Por ahora, el turno para el municipio de Envigado, que tanto queremos, y ejemplo a nivel nacional. Doña Jimena Jiménez, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para los compañeros de la mesa, para los televidentes. Pues el municipio de Envigado continúa de celebración. Hoy venimos con una invitación muy especial porque va a ser el festival de cierre de 6.000 familias viven mejor el municipio de Envigado y con el cual es actual preseleccionado en el concurso Mejores Gobernantes en Superación de Pobreza. Esto es organizado por el programa Colombia Líder, donde el señor alcalde Raúl Eduardo Cardona expondrá este jueves en la ciudad de Bogotá. Esperemos que le vaya muy bien y para profundizar sobre este programa, 6.000 familias, hoy traje un invitado muy especial, él es el coordinador de este programa, José Fernando Franco. Bienvenido a Nos Cogió la Noche y qué rico que nos cuentes cuáles son esos proyectos con los que ustedes cogen una familia y la acompañan para que se viva mejor. Bueno, muy buenas tardes. Quiero pues dar el agradecimiento por la oportunidad de estar hoy acá y contarles que 6.000 familias es un programa integral, un programa que está, digamos, relacionado con el tema de superación de pobreza, porque abarca la pobreza multidimensional. No estamos hablando de un programa de subsidios, no estamos entregando ni dinero ni cosas en especie, estamos entregando oportunidades, conectando a la comunidad con toda la articulación. Jimena, pues básicamente el programa lo que hace es recoger. En este momento tenemos 204 oportunidades que le estamos acercando a cada una de las familias. En este momento atendiendo estas 2.800 familias, les acercamos oportunidades en las 9 dimensiones del desarrollo humano. ¿Qué es eso? Ajá, eso. ¿Qué tipo de oportunidades son? Porque sí. Jimena aquí me habló 6.000 familias. Usted me está hablando en este momento de 240 y que están intervenidas. Cuéntenos a ver cómo, para entender. O sea, tener 6.000 familias es un número muy grande. Sí, es que ¿cierto? Es un número muy grande para un municipio que tiene 250.000 habitantes. Tenemos un nivel de pobreza multidimensional del 14%, por eso la meta son 6.000 familias. Cuando usted habla de multidimensional, ¿qué quiere decir con esa palabra? La pobreza multidimensional es que la familia, todas las personas tenemos unas dimensiones del desarrollo humano, de la dimensión de salud, la dimensión de educación, la dimensión de ingresos y trabajo, de nutrición, de habitabilidad, es decir, todo lo que rodea al ser humano en sus condiciones multidimensionales. Entonces, este tipo de trabajo que se hace desde un enfoque el enfoque ABEO, que es el enfoque de activos, vulnerabilidades y estructura de oportunidades, es un enfoque que viene desde el modelo también de Medellín, con Medellín Solidaria. Entonces, Envigado también viene retomando este modelo y aplicándolo de manera muy exitosa con las familias, tratando de movilizar en ellas capacidades, que las familias puedan acceder a los servicios. Envigado es un municipio que tiene muchos servicios, una gran oferta para las comunidades en estas 9 dimensiones. El perfil de esas familias que ustedes cogen, ¿cómo lo estudian, cómo las evalúan como para decir, vamos a meter esta familia dentro de nuestro programa? ¿Y cuáles son como esas necesidades que pues las que ustedes encuentran como alerta roja para precisamente trabajar con ellas? Nosotros iniciamos con 3.065 familias identificadas con grados de vulnerabilidad. Las tomamos a través del CISBEN, las tomamos a través de alguna relación que habían tenido con el municipio solicitando servicios por vulnerabilidad y de allí empezamos a trabajar con ellas. Algunas familias y la mayoría han sido muy corresponsables con el proceso, lo que ha permitido que se les puedan movilizar. En este momento ya más de 58.000
recursos para que ellas se movilicen en esas dimensiones del desarrollo humano. Los programas en que los acompañan son, por ejemplo, como Superé, el programa que hemos hablado de educación superior, Nacho, el Banco Solidario, la Viga House, que es el laboratorio de cultura, el programa de atención para agentes de cuidado de sus familias y personas cuidadoras, ¿cierto? Entonces cogen... Exacto. Y en la parte, por ejemplo, de ingresos y trabajo tenemos acercando oportunidades en el plan, plantando ceibas, en círculos solidarios, que es para que las familias también alcancen niveles y mejoramiento de sus ingresos, mejoramiento de sus oportunidades en todo lo que implica su parte económica, también en la parte de nutrición, en salud. Hemos movilizado mucho porque hay muy poca cultura en el tema de salud y no lo relacionamos con el tema de pobreza. Hay familias en alto riesgo porque hoy pueden estar bien económicamente, pero mañana, quién sabe. Entonces hay que combatir la causa de la pobreza más que mitigar los asuntos de la pobreza, que también hay que hacer. ¿Cuánto dura este acompañamiento? ¿Cómo se hace este acompañamiento? Sí, este acompañamiento se hace a través de 3 fases. Hay una fase que es la de caracterización, la segunda de plan de vida con la familia y la segunda de seguimiento y cierre. Esas 3 fases se hacen en 8 visitas a cada familia. Cada familia tiene un profesional psicosocial que la acompaña y le realiza todo este diagnóstico y todo el acompañamiento y acercamiento de oportunidades. Este balance, pues digamos que en el municipio de ¿Cuántas familias a la fecha? En este momento tenemos 2.800 familias. 2.000, ¿y la meta es llegar a 6.000? La meta es llegar a 6.000, estamos evaluando si sí lo vamos a lograr. Sí, porque ustedes ya saben queda un añito es una duro. meta, y lo hacemos en 2 cohortes. Hicimos ya la primera cohorte, que es la que vamos a cerrar ahorita con el festival, y viene una segunda cohorte en el 2019. En esta segunda cohorte esperamos avanzar mucho en la meta. Realmente, si no logramos la meta de las 6.000 familias, por lo menos vamos a acercar mucho. Y las que ya han logrado mejorar su situación, ¿ustedes le siguen haciendo el seguimiento, que sigan por buen camino, que sigan logrando superar todas esas...? Sí, claro, hay unas metodologías donde las familias pueden acceder a todos los servicios de la Alcaldía de Envigado. Ya ellas quedan con unas capacidades, con una articulación donde ellos se dirigen a los servicios cuando tienen ya identificada ellas mismas. En este momento le estamos ayudando a identificar. Ya esta primera cohorte lo que va a hacer es, cuando termine, cuando se cierre, ya va a quedar con unas capacidades instaladas para poder acceder a esos servicios. Ana Cristina Estrada le manda a decir: yo participé de la primera corte del programa, desconocía totalmente los beneficios que tenía como envigadeña. Muchas gracias por la oportunidad y acompañamiento en el proceso. Ahí ya tiene usted televidentes que ya han participado. ¿Cómo es que se llama? Doña Ana Cristina Estrada. Doña Ana Cristina, entonces usted está invitada para este próximo 17 de noviembre, que precisamente va a ser el festival, el cierre de este año, del 2018. Y José nos va a contar a qué hora, qué es lo que va a haber allá en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango, que va a ser el punto de encuentro, José, ¿verdad? Exacto, en la Biblioteca y Parque Cultural de Borarango vamos a hacer a las 2 de la tarde el festival de cierre. Lo hemos llamado festival porque queremos hacer algo alegre, que las familias sientan que han cerrado un ciclo, pero que no se ha terminado todo su proceso de plan de vida, porque eso sigue. Pues la familia de pronto no va a tener el profesional en su casa, pero va a tener ya las capacidades. Entonces este cierre va a ser un festival, va a haber un show artístico, vamos a tener al alcalde también que va a estar allí haciendo ese balance, a los secretarios de Despacho de Salud y Bienestar, que son las secretarías más relacionadas con este proyecto desde la Alcaldía de Envigado, y vamos a tener la invitación de las familias que han cumplido ya con ese 80% de logros y que ya han terminado su fase 3 de visitas. ¿Ustedes dónde se puede documentar uno acerca de esto? ¿Existe alguna página en internet donde me averiguo todos los datos? Claro que y sí. ver los casos de éxito, sería bueno, no sé si los tienen ya documentados. Vea, estos son la familia López, la familia estos son los casos de éxito. Bueno, es muy interesante. En el micrositio de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Envigado podemos encontrar el plan 6.000 familias, donde está documentado de qué se trata, cómo se maneja. El tema de los casos de éxito todavía no los tenemos, digamos, no los hemos hecho públicos, pero tenemos ya un trabajo de documentación muy interesante, donde las mismas familias lo han expresado. También tenemos algunos videos en YouTube, donde tenemos experiencias de las familias contando cómo se han beneficiado, cómo han logrado, sobre todo porque este es un tema de cambio sociocultural. Aquí no estamos hablando de entregar ni dinero, de entregar es cambiar mentalidades y de generar oportunidades a través del cambio. Y eso yo creo que es lo que nos está permitiendo ser líderes en el tema de superación de pobreza multidimensional. Jimena, le tiene una pregunta. Don Darío le manda a decir que donde tumbaron la escuela José Miguel de la Calle van a hacer un parque.
¿Me averigua ese dato? Yo le averiguo, Nacho. Sí, donde tumbaron la escuela José Miguel de la Calle, que sí ahí van a hacer un parque. Yo le averiguo para el próximo jueves. Listo. De todas maneras, ahí yo le puedo contar un poco. Buenísimo. Claro. Sí, o sea, Envigado en este momento está haciendo 2 nuevos colegios, los está construyendo nuevamente, que es la Colegio José Miguel de la Calle y la Normal Superior. O sea, serán nuevos. O sea, lo que existía, nuevo, lo que se va a tumbarlo para hacerlo nuevo. En ese mismo lugar. Listo, don Darío. Ahí el colegio va a quedar, pero nuevo. No van a hacer un parque, sino que el colegio queda completamente nuevo, instalaciones. Sí, la idea es que esos colegios van a ser nuevos. Qué buena noticia. Muy bien. De hecho, también les cuento que dentro de este festival, este día, el 17 de noviembre, se va a lanzar el nuevo programa de voluntariado del municipio de Envigado que se llama Seven. Está en 7 líneas, en adulto mayor, niñez y adolescencia, juventud, familias vulnerables, habitantes de y calle, red de cuidadores y medio ambiente. Aprovechando que José está aquí y es el coordinador de este tema, ¿cómo los habitantes del municipio de Envigado pueden participar como voluntariado en Seven? Sí, de hecho ya estuvimos en julio en Expo Voluntariado lanzando el programa de voluntariado de Envigado, el servicio de voluntariado de Envigado, pero este 17 vamos a aprovechar para que las personas que estén interesadas en participar como voluntarios en todas esas líneas de adulto mayor, de familia, con personas habitantes de calle, con niñez, pasen por un filtro que hace la alcaldía para que estas personas puedan realizar su voluntariado en estos temas. Bueno. Entonces los invitamos para que conozcan de qué se trata. Allí vamos a tener un stand y además de eso pueden hacer una preinscripción para participar como voluntarios. Muchas gracias a ustedes dos por haber venido y los felicito. Muchas gracias. El municipio de Envigado se merece felicitaciones. Bueno, muchas gracias. En breves minutos, después de esta pausa, tendremos al exalcalde de la ciudad, el señor Aníbal Gaviria. Pero antes de irme a la pausa, Duber, usted que está tan silencioso, cuénteme alguna cosa. Nacho, mire, le voy a contar sobre un video que ha generado bastante polémica sobre un cumpleaños de una persona que se encuentra recluida en la cárcel del Pedregal. Pues ustedes ven allí en las imágenes, llegaron a celebrarle el cumpleaños con toda. Pólvora, mariachis, globos, usted pues ahí ve de todo. Sí. Esta persona, pues las autoridades indicaron que sería un miembro perteneciente a la Odín La Terraza y pues él. ¿Cuándo fue esto, Duber? Nacho, dicen que fue el viernes 9. Bueno, yo pensé que había sido anoche por lo de señorita Colombia. Quedaron con los voladores, lo están tirando. Lo están quemando. Por Dios, pero mejor dicho. No, Nacho, mira, esta persona, pues según las autoridades es identificada como William Andrés Moscoso. ¿Y esto fue en dónde? Aquí en la cárcel de Pedregal. Estamos en un país descontextualizado. Pero miren, completamente. Nacho, alias Chivo. Quisimos pues hablar como con algunos expertos, en este caso con Fernando Quijano, que nos hicieron una lectura como de esto y mire lo que nos dijo. Esto muestra que hay un dominio muy fuerte territorial de los grupos. Muestra que hacen muchas cosas, así otros no quieran, y este es el preámbulo, el anticipo a la alborada del 1 de diciembre, tal cual. Y vamos a ver que en el 1 de diciembre no van a ser junto a la cárcel del Pedregal solamente, sino que va a ser en muchas cárceles del Valle de Aburrá y va a ser en muchas zonas de Medellín, en muchas zonas del resto del Valle de Aburrá, y desafortunadamente la policía nos va a decir que no tiene la posibilidad y que no va a ser capaz de responder por todo lo que va a ocurrir. Este es el preámbulo de lo. Por Dios, mal presagio que nos da el doctor Quijano, pero por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Qué está pasando entonces con el IMPEC? ¿Qué está pasando en nuestras cárceles? No, Nacho, ¿qué está pasando con la policía? Porque eso es por responsabilidad de la policía. No, es ahí pegado en la cárcel. Por todos los lados. Polvo y no se dan cuenta y no llegan. ¿A dónde fue que citaron al alcalde? ¿Usted qué sabe? A la Corte Constitucional. Por Dios, los desplazamientos de la Comuna 3 y no hemos podido. Por Dios, ¿qué nos está pasando? No sabemos. Yasmín Ovalle. Bueno, Nacho, otro de los resultados que se está dando, digamos que con sorpresa, porque fueron después de las elecciones en el 2015, y es los resultados que dio la misión de observación electoral. Y es que, porque ellos en estos momentos están organizando todo un plan de acción para las próximas elecciones que van a haber en el 2019. La misión de observación electoral manifiesta que en esas elecciones del 2015, en 183 municipios de 18 departamentos, encontraron 485 donantes a las diferentes campañas, tanto de las alcaldías como de las gobernaciones, que tuvieron un aporte de 4.400 millones de pesos, pero identificaron en estos municipios que el retorno a esos contribuyentes fue de alrededor de 169.000 millones de pesos por diferentes contratos que
tuvieron con las diferentes alcaldías y gobernaciones, entonces es algo muy preocupante. Bueno, no soy experto en el tema, pero habrá que ojearlo y me llegó esto. Errores constructivos de Hidroituango. No sé, pues aquí aparece el nombre del actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia. Está Habrá fresquito que ojearlo, porque esto me imagino que debe ser bastante técnico. Pues pero estaba seguimos echando con la graña. ilusión. Nacho, que esto vaya entonces muy el bien. libro blanco, el libro verde y ahora el libro de Hidroituango. Sí, hombre, qué bueno que hubiera salido un libro, y dándole a usted la bienvenida, don José, que estaba en un taco de esos buenos que hay por estos días en la ciudad de Medellín. Mortales, Nacho, no se puede De Reficar, qué bueno que hubiese salido al menos. Oiga, sí. Aquí al menos hacemos libritos. Sí. No sé para qué va a servir, pero sí, al menos ayuda a esclarecer. De Reficar esa tumbada Y tan los grande que lo Bule metieron a también. todo Colombia, eso sí no sale en libros, de aquí para afuera no. Nacho, tenemos que hablar del tema del que se está hablando ya en este instante. Usted me preguntaba hace un momento que había muerto el hijo de Jorge Enrique Pizano, Alejandro, y la noticia que se conoce en este instante es que murió envenenado por cianuro. Lo que dice el comunicado de medicina legal es que él se tomó una botella de agua, Un sorbo. sorbo de agua de la oficina del papá, que estaba ahí el agua. Lo que uno supone era que el veneno era para el papá. Y aparentemente. se lo terminó consumiendo. Se lo tomó consumiendo él. Es decir, obviamente a partir de ahora se... Este señor era el denunciante. El testigo clave era Jorge Enrique Pizano, el señor que vimos el fin de semana en Noticias 1 dando esa entrevista, una entrevista que se publicó de manera póstuma porque él falleció la semana pasada y el hijo falleció justamente cuando venía a acompañar a la familia por la muerte de su padre, Alejandro. Se toma esta agua con cianuro y habrá que me imagino que las investigaciones comenzarán de inmediato para establecer qué fue lo que realmente pasó. Si este señor Pizano era testigo clave, pues nada raro que por ahí estén las cosas, pero eso lo dirán las autoridades en su momento. Bueno, a Gloria Osorno, a León, a Carlos Alberto, a todas las personas, a Dante Figueroa, a Jessy Javier, a todos los que nos están viendo por Facebook, muchas gracias. Su noticia para entrar ya con nuestro invitado que sí. de fondo. Nacho, le cuento que el próximo sábado 17 de noviembre, por parte de la Alcaldía de La Ceja, se va a lanzar a la comunidad la campaña Jugamos por la Vida y pretende, obviamente, pues hacer un control técnico y preciso del uso de la pólvora, porque ellos manifiestan que si se hace ese control estricto, pues obviamente se va a reducir la cifra de quemados. Por eso Laura Carolina Bernal, que es subsecretaria de Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana, manifiesta a todas las personas de La Ceja, pues que, digamos, apoyen esta propuesta, porque, como dice el documento, prohíbe la fabricación, manipulación, quema, almacenamiento, venta, comercialización, distribución, transporte y más de este tipo de material. Esto se da, la iniciativa está reglamentada por el decreto 158 de 2018. Esperemos entonces que la respuesta de la comunidad sea efectiva, como así lo espera la administración. Esteban, tenga mucho cuidado, mañana va para Bogotá, va a conocer la Ruta del Sol, tenga cuidado que hay cámaras de fotomultas cada media cuadra y creo que el que se va por allá llega con el partecito. A mí me llegó uno. La Ruta del Sol. Entonces, como uno aquí en este país caminamos es a pico monto y hacemos carreteras mejores, muy bien. Bueno, por aquí nos invitan a que traigamos a Sherlock Holmes, porque aquí no se puede con toda esta cantidad de enredos con lo que decía don Germán Mendoza. Una pausa, volvemos con ustedes. Pero espere un momento, don José, cuénteme alguna noticia positiva. ¿Usted qué es el tipo positiva positivo? no, Nacho, muy triste. ¿Cómo lo suben la gasolina el viernes por la noche? Sí, El colmo. Y 98 pesos, por no ponerle los 100. La más cara de la historia. No le puedo, y el combustible más alto en la historia del país, 9.570. El más alto yo sí vi que... sobre los 9.500. ¿Y sabe qué le dije yo a mi señora? Veníamos y le dije, ve, que esto es como de pillos. El sábado que pasé estaba más barata, entonces se ve que como es puente, la subieron para ganar más platica. Pues Nacho, entonces los pillos son los del gobierno o son los que tienen la fórmula para subir el combustible. El colmo. Muy pues bien. no, con razón. El colmo su equipo, el colmo señorita Colombia, mejor dicho, usted está furioso hoy. Su nacional nefasto, señorita Antioquia, y supimos qué pasó ahí. Eso desde que esta muchachita, pero vamos, ya, la del Valle, ya, coronémosla rapidito. Metió las patas, metió las patas, pero todas, mejor dicho. Qué pecado. Yo no sé, pero mi opinión es que tristemente esto como que llegó a su fin. Sí, señor. Muy triste. ¿Sabe que fue hasta muy bajo las mediciones de quienes realizaron las transmisiones del reinado? Puede ser falta de publicidad, puede ser que el reinado hay que reenfocarlo.
puede ser que ya se sabe que la que gana el Valle, ganó hace 2 meses, volvió a ganar. No, Entonces, eso de señorita Colombia, eso ha sido como el Valle de la Costa. Eso es de resto. El que se la gana, eso es más fácil ganarse la lotería, esa famosa, que ganarse No, Nacho, mire, la lotería de Medellín, se la ganaron este fin de semana y adivina dónde cayó. ¿Dónde? En Cali. Está en moda el Valle. Bueno, el Valle no tiene fútbol, pero sí tiene reina, me decía don Germán. No tiene el equipo de fútbol, pero 2 reinas. Nacho, y en el caso de Nacional también el colmo, la conclusión a una cadena de errores. Y entre otras, puede ser, y los directivos están diciendo que quizás el principal error fue haber cambiado al Mirón en la fecha que lo cambiaron. Pero es inadmisible que un equipo como Nacional no sea capaz de ganarle al último equipo del torneo colombiano que ya está descendido. Obvio, es que cambiaron el técnico para ese partido. O sea que hay decisiones desde la parte directiva que no tienen, el que es bueno, que no son es bueno, claras. de principio a final. Real Madrid, Barcelona, toda la vida líderes. Los argentinos. Aquí son equipos que están en los gloriosos, son un montón de cosas y después truman para el suelo. No entiende uno eso, no hay liderazgo. Pausa. Volvemos con el alcalde Aníbal Gaviria aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Le damos una cordial bienvenida a nuestro exalcalde Aníbal Gaviria. ¿Qué pueden verlo? Sí, Nacho, lo mismo, hombre. Claro que sí, lo veo por acá de vez en cuando por la pantalla, pero un abrazo a toda la gente que nos ve y al equipo periodístico. Oiga, usted uno lo puede considerar un buen exmandatario. Calladito, terminó y listo. Por ahí eso lo reclaman muchos, ¿sí o no? Sí, señor, que hay muchos exmandatarios que lo que querían hacer es, sobre todo en la presidencia, retirarse. Hombre, ¿por qué le dio usted por venir hoy al programa? Tanto tiempo de silencio con los medios y ya estamos, pues, por ahí me escribían y no, es que ya estamos en campaña y es que ya empezó la otra y entonces ahora sí iba a hablar. ¿Por qué quiere hablar hoy? No, yo creo, Nacho, por algo más o menos que está relacionado con lo que decía al principio. Es decir, yo creo que hay un momento para callar, pero hay un momento para hablar también. Yo lo hice cuando salí de la gobernación y lo hice también cuando salí de la alcaldía. Me tomé un tiempo, me fui a seguir capacitándome, a estar con la familia y me parece que los gobiernos que siguen deben arrancar y deben mostrar sus ejecutorias, pero ya después uno también tiene la obligación de venir a aportar su punto de vista sobre el desarrollo de la ciudad, del departamento y del país. Y entonces creo que ya va siendo hora. Liliana y yo lo hemos hablado en repetidas oportunidades aquí. Sin duda alguna usted fue uno de los alcaldes que más obras de infraestructura hizo o dejó para hacer en la ciudad de Medellín. Fueron demasiadas, Sí, unas señor. por valorización, otras con presupuesto propio de la administración. Hombre, y va a haber uno, y usted hace 3 años que salió de la alcaldía y todavía Y no se han una gran acabado. cantidad de obras inconclusas. ¿Qué es lo que está pasando en este país con la infraestructura? ¿Será que no tenemos los ingenieros idóneos, las empresas idóneas, malos contratos? ¿Qué va a decir usted? Nacho, Lili? no, que yo para eso le complemento y lo he mencionado también varias veces acá en la mesa. Recuerden que se creó un fondo en la administración de Aníbal Gaviria, el Fondo Medellín para la Vida, donde estaban contempladas una cantidad de obras, entre ellas Ciudadela de Occidente, que apenas comenzó obra después de tener recursos garantizados, y así pasó también con una serie de obras que sí sería muy bueno que él refresque en qué hemos podido avanzar y en qué todavía estamos quedados, a pesar de haberse dejado una ¿Y plática. qué dejamos de lado? Porque hubo Pero deje que Pero de a conteste, poquito. tranquilo, De a ¿están poquito, como de a dolidos con las poquito. obras o qué? Bastante, Nacho. A ver, Nacho, no. Yo quisiera, si es posible, que hoy nos centráramos en Parques del Río, que Obviamente. tiene una gran dimensión y yo creo que es una obra, más que una obra, es todo un concepto de ciudad que tiene como herramienta Parques del Río, pero es un concepto de cómo debe ser nuestra ciudad en el futuro. Y después, con mucho gusto, si ustedes me vuelven a invitar, pues podemos hablar de otras obras. En Eso se general, llama diplomacia. en Ahí lo van general, viendo. yo diría, Nacho, que sí hay un retraso muy grande de obras que se dejaron financiadas, diseñadas y en algunos casos empezadas. Por ejemplo, lo de Ciudadela de Occidente es increíble. Es decir, casi 3 años después se inician las obras.
Pero repito, si ustedes me invitan, volvemos a hablar de ese tema y hoy nos centramos, si es posible, en Parques del Río, que es de una dimensión que da para hoy y para otros días también. Bueno, entonces la pregunta clave con Parques del Río, resulta que la empezamos a hacer y se terminó como en 8 o 10 meses la primera fase. Usted me contaba, me le metí de pies y cabezas y estaba todos los días ahí pendiente de qué se estaba haciendo. Y resulta que vamos con la segunda parte y ya van 3 años y no sabemos si el año entrante esto le vamos a ver luz. Parques del Río tiene una dimensión y es una dimensión gigante como lugar de entretenimiento o de esparcimiento para la sociedad, áreas verdes, o sea, a mí lo he visto en otras partes, me parece un área pública espectacular, porque una fase sí funciona y la otra no. Sí, yo también tengo que decirlo con sinceridad, mucho retraso en el desarrollo de la obra, pero es que desafortunadamente la obra, la actual administración nunca la ha querido. El alcalde desde la campaña dijo que él no la habría hecho si no la encuentra contratada, que era una obra prioritaria. Además de eso, ha radicado un proyecto de acuerdo en el Consejo para liquidar la sociedad Parques del Río, que es en realidad la que le puede dar la dimensión al proyecto, porque el proyecto de Parques del Río no es únicamente este primer parque. Son, por eso su nombre es Parques del Río, son 10 parques que en el futuro se unirían a lo largo de todo el río Medellín, convirtiendo el río Medellín en el eje de desarrollo futuro de la ciudad, en el eje de movilidad, en el eje de encuentro. Es una transformación total de ciudades que yo creo que no han entendido el proyecto en su dimensión, pero como no han querido la obra, entonces no le han puesto la atención necesaria. Es que mire, en el gobierno nuestro yo hacía una reunión todas las semanas de más de 2 horas con todo el equipo de Parques del Río. Entonces hicimos, con la presencia del alcalde, más de 50 reuniones. Pero además, en el transcurso de la semana tenía varias reuniones puntuales con el gerente, porque el proyecto tenía gerente, pero además tenía vicealcalde y vicealcalde pendiente del proyecto. Y además que tenía gerente, tenía equipo. Entonces, por supuesto que no puede ser el mismo ritmo al que camine la obra con un alcalde encima, con un vicealcalde encima, con un gerente encima y con un equipo encima, a tener una persona, digamos, dependiendo de la Secretaría de Infraestructura como la responsable del proyecto. ¿Esta primera fase tuvo problemas o inconvenientes de sobrecostos o esto fue una primera fase de adiciones presupuestales o fue una fase que se fue desde el principio hasta el final? Tuvo, si mal no estoy yo, una adición de unos 17.000 sobre aproximadamente 165.000 o 170.000 que era el presupuesto inicial. Esto es un 10%, lo cual es muy previsible en obras de esa envergadura por situaciones que no implican sobrecostos, sino que muy posiblemente son obras adicionales, aspectos que se encuentran y se tienen que suplir en el transcurso del proyecto. Pero el proyecto, yo lo pongo el proyecto en su sector A, lo pongo a competir con cualquier otro proyecto que se haya hecho en Medellín, en Bogotá o en Colombia, en términos de cumplimiento de cronograma y de cumplimiento de presupuesto. Exalcalde Aníbal Gaviria, está diciendo usted, si le entiendo bien, que el actual alcalde no tiene equipo. No. O por lo menos no para el proyecto Parques del Río. Frente al proyecto de Parques del Río Medellín, el interés de la actual alcaldía y por lo tanto el equipo y el conjunto de personas, empezando por el alcalde, dedicado a impulsar el proyecto es mínimo con respecto al nuestro. Y así es, yo preguntaría, ¿cuántos comités, como yo hice más de 50, con todo el equipo de Parques del Río, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, se han realizado con el liderazgo del alcalde? Yo no sé si uno. O sea que también le ha faltado liderazgo al alcalde. Pero claro, con respecto a Parques del Río, es que él él ha sido muy enfático en decir que el proyecto no es prioritario, que él no lo habría hecho. Entonces, por lo tanto, es un proyecto que ha tenido esa prioridad en su gobierno y eso lo vemos porque el sector A, nosotros lo hicimos en 11 meses y en cambio este ya lleva casi 3 años y todavía está para terminarse, ojalá en el próximo año. Los dineros...
Usted, perdón, Lina, usted habla de que son 10 parques que se interconectarían y toda la cosa, y tenemos ahí una etapa A y una etapa B, esta que está muy demorada. Yo, la verdad, soy muy escéptico a que eso se logre, eso de lo que usted está hablando, el proyecto inicial. Porque si bien esta administración, según lo que usted dice, no le ha mostrado interés al proyecto, tampoco se garantiza que una nueva administración que llegue lo va a hacer. Es decir, ¿se va a quedar en proyecto solamente esto? No, yo no creo, porque el proyecto ha ido ganando cada vez más adeptos. Indudablemente un proyecto de sus dimensiones y de sus características al principio es difícil de entender por los ciudadanos y aún por muy buena parte de la opinión pública ilustrada en temas de ingeniería y de movilidad. Entonces, cuando el proyecto se termina en el sector A, yo, por ejemplo, he tenido la satisfacción de que me llaman o me encuentro en restaurantes, en la calle, en el aeropuerto, en cualquier lado, o aún me escriben por Twitter muchas personas que me decían, yo estuve en contra del proyecto. Y ahora reconozco, ahora que lo veo y que lo utilizo, reconozco las ventajas del proyecto. Y esto apenas es mínimo, porque el sector A no es ni siquiera la mitad del sector A más B, porque este es un proyecto que tiene enormes sinergias. Cuando el sector A se una con el sector B, esa suma de 1 más 1 no va a ser 1 más 1, sino 1 más 1, 5. ¿Por qué? Porque se va a conectar todo el centro de gobierno y todo el centro de eventos de Medellín con el parque en su sector número 1, etapas A y B. Eso va a convertir, y óigame Nacho y amigos todos, y quienes nos están escuchando y viendo por Nos Cogió la Noche, para que lo dejen grabado aquí, para que se acuerden de mí, ese va a ser el gran punto de encuentro de Medellín. Ahí se va a encontrar toda la ciudad. Y no solo va a ser el gran punto de encuentro, sino va a ser el gran punto de encuentro internacional. Todos los visitantes nacionales e internacionales al Plaza Mayor van a tener ese parque para, digamos, la ampliación de la oferta que les ofrece hoy el Plaza Mayor. Y va a ser un parque único en Medellín, ese primero, porque por primera vez vamos a tener 2 puentes que van a conectar un lado del río con el otro, porque miren, lo que tenemos hoy no conecta un lado del río con el otro. El único puente que hace eso es el antiguo puente de Guayaquil, pero no lo conecta, porque conecta es una autopista con otra, porque usted pasa el puente de Guayaquil y se encuentra con la autopista. Aquí, por primera vez en la historia de Medellín, vamos a tener unos puentes peatonales que van a pasar de un sitio peatonal agradable, tranquilo, pasando por el río a otro sitio peatonal. Y este sector B tiene una trascendental importancia, que es que va a conectar todo el parque número 1 con el transporte masivo, con Metroplus y con el metro. Y eso le va a dar la posibilidad, como yo digo, a la gente de encontrarse allí. Entonces, eso, para un poco ir a lo que decías, eso es lo que yo aspiro a que cada vez se convierta más en un efecto de bola de nieve. Lo que sucedió con los cables. Al principio, el primer cable, la gente tenía muchas dudas sobre él. Hoy la gente quiere muchos más cables. Yo estoy seguro que cuando se haga el primer parque de Parques del Río, la ciudadanía misma, la opinión pública, como ya está sucediendo en muchos casos, va a decir, es conveniente que se sigan los otros. ¿Por qué? Y eso podrá ser parte de otra respuesta. Hay que entender bien la trascendencia desde el punto de vista de desarrollo urbano y del futuro de la ciudad que tiene el conjunto de los parques. Uno solo no. El conjunto de los parques son la gran herramienta para construir la Medellín del futuro, con mejor movilidad, con un medio ambiente más puro y más limpio, una ciudad más densa, que se encuentre más fácil con movilidad a pie y movilidad en bicicleta. Entonces, ese es el proyecto completo, el que precisamente la actual alcaldía quiere cancelar, liquidando la sociedad a través de ese acuerdo del Consejo. Exalcalde. ¿Por qué estaban tan molestos y dicen por ahí que usted firmó todo esto faltando 2 o 3 días para terminar su administración? O sea, que firmó toda la etapa B
casi que terminando su administración, y eso generó como mucha discordia. ¿Cuál es se dejaron los dineros también. Desde el lado suyo frente a esto? Nacho, eso sí que me gusta la pregunta y es, ahí hay muchas cosas para responder. Lo primero es que lo que uno le podría decir, que criticar a un alcalde es que el 1 de diciembre se va para la casa y no trabaje. Uno tiene que trabajar hasta el 31 de diciembre. Lo segundo es que por ley, cuando yo licito y adjudico un proyecto, pues hombre, yo lo tengo que tener financiado 100%, no con recursos futuros del próximo gobierno, con recursos del gobierno nuestro. Por eso licitamos y por eso pudimos hacerlo. Y entonces hicimos la licitación. Hay pocas cosas de las que yo me sienta más orgulloso de haber adjudicado esa etapa en diciembre. O sea que esa etapa ya tenía los recursos. Porque si no la adjudico, no la habían hecho, pero es que él lo ha dicho 20 veces. Entonces, yo digo, siquiera la adjudicamos porque, o si no, ese proyecto se había cancelado. Pero dentro de las cosas que adjudicaron, también tenían separados los rubros para ese vicealcalde, para ese gerente de ese proyecto, o simplemente para la ejecución de la obra y no para esas personas que estarían a cargo. No, lo que se adjudicó fue la obra, claramente. Lo que se adjudicó fue la obra, pero todos los demás aspectos, digamos, administrativos, pues estaban ya en otro presupuesto y en otro rubro presupuestal de administración y de funcionamiento del municipio. Pero eso es harina de otro costal. Por ejemplo, la cancelación de las vicealcaldías, que seguramente tiene mucho que ver con la baja ejecución presupuestal de estos años de gobierno y con la disminución en el ritmo de las obras y con el aplazamiento de obras que venían ejecutándose y que no se han ejecutado, porque esa capacidad administrativa, que como usted lo decía, Nacho, y le agradezco el principio de la entrevista, tuvo nuestro gobierno, no se debe únicamente a un alcalde que tenía capacidad ejecutiva y que tenía... No, era que nosotros teníamos un gran equipo, supremamente fortalecido, bien estructurado, que llevó a cabo todos esos proyectos y dejó tantos proyectos como los que este gobierno ha venido ejecutando. Lentamente, pero al fin y al cabo los ha venido ejecutando. Esas otras etapas de pronto sí se pueden ejecutar, porque para nadie es un secreto, la crisis de Hidroituango le va a dejar de ingresar plata a la ciudad. En su momento se habló de cómo iba a ser la financiación de esas otras etapas, que se iba a cobrar peaje, que cómo se iba a hacer. La ciudad sí está realmente hoy día en capacidad de hacer esas otras etapas. ¿O qué habría que vender para hacer esas otras etapas? ¿Cómo estaba proyectado? Muy interesante también esa pregunta, y son preguntas todas que obviamente yo a veces tengo capacidad para resumir, a veces no, porque estos temas son complejos. Voy a tratar de abordar el problema sin dejar puntos. Un primer aspecto da para otros programas también, es el tema de Hidroituango no se puede convertir hacia futuro en esta ciudad en una disculpa para paralizarnos. Tenemos que ser creativos. Y hay otras fuentes de financiación, y ya en muchas ciudades hay fuentes muy novedosas de financiación. En segundo lugar, y ahí tengo que decirlo con mucha franqueza, con respeto, pero con franqueza, porque esto tiene que ser franco, el alcalde Federico Gutiérrez ha mentido en varias ocasiones, y eso lo tengo que decir porque a mí cuando me tocan ese lado, yo no me lo dejo tocar, porque ha dicho que nosotros no fuimos claros con la opinión pública y no le dijimos a la opinión pública que ese proyecto en el futuro podría necesitar esos instrumentos de gestión, la plusvalía, los cobros por congestión, los peajes urbanos. Él ha mentido, en varias ocasiones ha dicho eso. Aquí en Cosmovisión, el señor Antonio Vargas en un programa en el 2015 lo dijo, está grabado con pelos y señales. Yo lo tengo. El 25 de febrero, si mal no estoy, en Teleantioquia, en una entrevista en Teleantioquia, también lo dijo. Pero por Dios, pero además de eso, el equipo mío de Parques del Río lo dijo
más de 4 veces en el Consejo de la Ciudad oficialmente, está grabado, con pelos y señales. No, señor, nosotros no le ocultamos a la opinión pública, pero además a la Comisión de Empalme de él se la dijimos. Entonces, seamos serios. Entonces, esos instrumentos de gestión pueden utilizarse para estas obras. Ahora, lo que pasa es que se necesita valor político y no populismo. Porque con el populismo nunca se hacen obras, nunca se llega al progreso. Es muy grave enviarle el mensaje a la ciudad y a la ciudadanía de que las obras se hacen solas o de que las grandes obras, el desarrollo de una ciudad se hace única y exclusivamente con presupuesto público. Entonces, mire, el tema de la valorización del poblado, un tema que ha dado para mucho populismo. Hace 20 o 25 años se negaron esas obras, pero se tenían que hacer. ¿Y cómo se iban a hacer? Con presupuesto público. Yo se lo digo muy claro, y por eso hay mucha gente a mí que en el poblado no me quiere. Yo no lo iba a hacer con la plata con la que puedo hacer las obras en la Comuna 1, y en la Comuna 13, y en la Comuna 5. En el poblado hay con qué pagar esas obras, para beneficio de la gente del poblado. Y eso me parece que es valor civil del alcalde Alonso Salazar. Yo las continué, pero creo que es muy grave decirle a la ciudadanía que es que aquí no debe haber nunca peajes urbanos, ni cobros por congestión, ni plusvalía, ni valorizaciones, porque todo lo vamos a hacer con presupuesto público. Pues ahí nos vamos quedando y nos vamos retrasando. Hay que ser creativos, y por eso en el plan de ordenamiento territorial nosotros pusimos instrumentos de gestión. Esto que yo digo puede ser no popular, y lo aprovechan los populistas. Pero ojo, la ciudadanía tiene que tener muy claro, posiblemente en Quibdó no se cobra nada de eso. A mí me decían, es que en Quibdó hay muy bajitos impuestos, hay muy bajos impuestos, y vaya a averigüe el desarrollo, y vaya a mire los impuestos en Nueva York, si son bien bajitos, o en Berna. Lo que hay que hacer con los impuestos es invertirlos bien, con eficiencia. ¿Es populista Federico Gutiérrez? No, yo no vine al programa a hablar de Federico Gutiérrez y mucho menos a criticarlo. Vine a hablar de Parques del Río. Perdón, pero usted lo mencionó. No, en donde me toque decir sobre Parques del Río, verdades las tengo que decir, porque es que eso sí, yo, como ustedes decían, llevo 2 años y medio o 3 años sin decir nada, aguantándome mentiras como esa, y esa mentira no puede ser porque nosotros no dijimos eso que él dice que no dijimos una vez, sino decenas de veces, públicamente, en medios como Colmovisión, como Teleantioquia, en el Consejo de la Ciudad. Está grabado. Yo les pediría a ustedes que si quieren en un próximo programa traigamos las grabaciones en donde dice el doctor Antonio Vargas y su equipo repetidamente la utilización de sus instrumentos de gestión. Alcalde, esta obra de Parques del Río, que yo en estos días hablaba con Nacho, uno a veces no se explica por qué una obra con tantos reconocimientos internacionales sigue siendo tan poco popular, por así decirlo, en la ciudad, impopular, perdón, en la ciudad de Medellín. Y hablando del contrato que ahorita no sé cuál de los compañeros le preguntaba, si se dejaron esos recursos garantizados, ¿por qué esa administración ha tenido que adicionar una cantidad de recursos y se ha basado en que los diseños quedaron mal hechos, en que no se dejó una franja para el ferrocarril? ¿Qué pasó en esa plata que usted dejó y en las nuevas adiciones que ha tenido el proyecto? Las obras de esta envergadura requieren siempre, seguramente, ajustes. Ahí tiene que haber también otra claridad. Ellos han hablado de sobrecostos. Eso es que a la gente se le envían mensajes que no son ciertos, porque sobrecostos tiene una definición en términos de contratación. Eso no son sobrecostos. Le voy a poner un ejemplo. Yo terminé el puente Gilberto Echeverry Mejía. Yo, en el gobierno de Aníbal Gaviria, Medellín Todos por la Vida, le pusimos aproximadamente 40.000 millones de pesos. Eso no son sobrecostos. Esos son
presupuesto para terminar la obra, una obra de 200, 220 mil, 240 mil millones de pesos que fue el Gilberto Echeverri Mejía. Hombre, yo no me quejo del alcalde Alonso Salazar. No solo no me quejo, sino que públicamente lo he hecho y hoy vuelvo a hacerlo. Gracias, señor alcalde, que me dejó a mí un puente que vale 240 mil, él puso 200 y yo puse 40. ¿Y quién lo inauguró? Aníbal Gaviria. Lo mismo pasa con el actual alcalde. Parques del Río es una obra de 500, 550 mil millones de pesos. Le pone 100 mil y la inaugura. Yo puse 450 o algo así. Cuando hablo de yo, hablo del gobierno de Aníbal Gaviria y el gobierno del actual alcalde. Eso es todos los ciudadanos de Medellín. Pero lo importante es eso, es que las obras grandes requieren continuidad y requieren entender el tamaño de las obras y la visión de las obras. Hombre, el metro de Medellín, ¿cuántos gobiernos se hizo? Para que uno diga, es que me dejaron, y muchos gobiernos no solo arrancaron y terminaron sin inaugurarlo. El túnel Fernando Gómez Martínez. ¿Cuántos gobiernos hicieron el túnel Fernando Gómez Martínez? Y empezó en un gobierno, siguió en otro gobierno y no lo terminó. Siguió en otro gobierno y no lo terminó. ¿Y quién se quejó de que tenía que invertirle a una obra de esas dimensiones para terminarla? Pero mi Le termino es... con el tranvía de Acucho, para hablar también otra vez del alcalde Alonso Salazar. Extraordinario proyecto del alcalde Alonso Salazar. Él contrató los empréstitos, pero los empréstitos empezamos a pagarlos los gobiernos de ahí para adelante. Pero yo no me quejo de eso, se lo agradezco nuevamente y le reconozco ese gran proyecto en la parte que él le tocó ejecutar. Así es como funcionan los gobiernos. Yo terminé varias jardines infantiles que había empezado Alonso. En algunos que tenían presupuestos de 8 o 10 mil millones de pesos, nosotros pusimos 2.000, el 25%. Y hoy yo nunca había mencionado eso, ni de los 40.000, porque es que eso eso es parte de gobernar. Es que acaso el gobierno en la ciudad se acaba el 31 de diciembre. Es que nosotros tenemos un mandato de 4 años, pero una responsabilidad para toda la vida en la ciudad. Yo le tengo una pregunta. ¿Por qué, con esos ejemplos que usted puso, el túnel de Occidente, o sea, todos los ejemplos que usted ha puesto, ¿por qué se politizó entonces Parques del Río? Porque se volvió ya como un asunto político. Inclusive hemos visto a concejales ya hablando en contra, y porque el Consejo entonces no lo desaprobó en su momento, y tenemos concejales repitentes cuando tuvieron la oportunidad de votar y decir no se haga, o hacer, decir, ¿por qué entonces esto se volvió político? Hombre, porque el alcalde actual lo convirtió en punto fundamental de su campaña. Él en su campaña en muchas ocasiones dijo que no le gustaba Parques del Río, que consideraba que Parques del Río no era prioritario. Mire, eso es no entender el proyecto, es que no lo entienden. Tú hablabas de los premios. 10 reconocimientos nacionales e internacionales. Entonces aquí la gente dice, no, pues premios. Es que esos son reconocimientos académicos de jurados internacionales. Hombre, que le digan a uno o 2 premios, pero 10 debe ser por algo. Pero además, esos reconocimientos lo que han dicho es la dimensión y la capacidad transformadora del proyecto. Han entendido el proyecto. El problema que hoy tiene la ciudad de movilidad y de contaminación, ¿con qué se soluciona? Con proyectos como Parques del Río Medellín, proyectos estructurales. El pico y placa ambiental, eso es un tema superficial. De momento. La ciudad, el modelo de ocupación de la ciudad que propusimos en el Plan de Ordenamiento Territorial y que tiene como una de las herramientas fundamentales a Parques del Río Medellín, es el que puede solucionar estructuralmente eso. En el futuro, en esa conexión de los 10 parques a lo largo de todo el río Medellín, lo que debe haber es, por ejemplo, un sistema de BRT y además una ampliación del metro o un tren o los 3 en ese carril, en esos carriles al lado y lado, puede hacerse y de hecho lo dejamos planeado porque así tenía que hacerse. Por eso la Sociedad de Parques del Río Medellín está constituida nada más y nada menos que por el metro,
por ISA, por EPM y por la Alcaldía de Medellín, para que allí se unan todas esas instituciones y construyan la mejor solución en todos los frentes para la ciudad. Exalcalde, lo percibo muy cercano a Alonso Salazar y muy distante de Federico Gutiérrez. No, digamos que yo no estoy cercano ni lejano ni nada, yo lo que digo es realidades. ¿Es cierto o no que el alcalde Alonso Salazar dejó el puente Gilberto Echeverry casi listo y que hay que agradecerle eso, y que dejó los empréstitos, los diseños y todo el avance del tranvía de Ayacucho, y que nos dejó a nosotros herencias que yo agradezco como gobierno y como ciudadano de Medellín, 6 o 7 jardines infantiles? A mí lo que no me parece del actual gobierno es que no tenga una actitud siquiera medio parecida. Es que acaban de inaugurar MOVA. Es que nosotros diseñamos MOVA, empezamos MOVA, financiamos MOVA. Acaban de empezar, 3 años después, la Ciudadela de Occidente. Es que nosotros la diseñamos, es que nosotros dejamos los recursos en el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, que será, Nacho, seguramente espacio para otro programa completo. Es que este gobierno también le ha dicho a muchos empresarios que quedó sin plata. Esa es otra mentira. Este es el único gobierno, el actual gobierno de Medellín, que quedó con 1 billón de pesos en el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, además de los presupuestos normales. Lo que pasa es que la ciudadanía ha visto que cada año hay superávit. La gente no entiende la palabra superávit. Es que el superávit quiere decir que no ejecutaron la plata del año y quedó para el otro año y hay que volverla a adicionar al presupuesto de ese año. Entonces no la han ejecutado. Nosotros se quedaron disque sin plata y no la ejecutan. Exalcalde, nosotros siempre hemos tenido aquí como una pregunta que nos hacemos continuamente, y es ¿por qué no hay un proyecto de ciudad como en el largo plazo? De continuidad. De continuidad, una política digamos, pública, hombre, este es el camino correcto, pero no cada vez que llega una administración, pues listo, lo pasado no, y borrón y cuenta nueva. Y entonces como que no encontramos una ciudad, sino que coge para un camino, después se devuelve y coge para otro, y esto ha pasado en muchas administraciones. ¿Por qué pasa eso en su concepto, usted que pasó por la administración? No, Nacho, pero ahí tengo yo una diferencia importante que hacerle, creo yo. Mire, el doctor Sergio Fajardo inició una serie de parques, bibliotecas y una serie de proyectos, y el doctor Alonso Salazar continuó esas obras. Pero eran de la misma corriente. Bueno, el doctor Alonso Salazar no era de mi corriente, dejó unas obras y acabo de decirlo que él, todas las terminé, pero no con disgusto, sino con gratitud. Pero mire qué cosa extraña. Es que el alcalde Federico Gutiérrez sí es una continuidad de nuestro gobierno. Pero es que están las uvas que inauguró en el primero y segundo año, nuestras. MOVA, nuestro. Ciudadela, nuestra. La gran obra que va a hacer el alcalde Federico Gutiérrez, ¿cómo se llama? Pues diría uno que Cable Picacho, corredor del 80, pero no lo va a hacer, entonces. Exacto. No, Parques del Río Medellín. Parques del Río, claro. Parques del Río Medellín es la única obra grande. Claro que es continuidad. Lo malo es que no lo reconocen. Pero la continuidad está ahí. Pero no es a lo que se refiere es como el tiempo, porque usted mismo ha dicho, no, bueno, él inaugura un OV, pero las otras etapas, lo que se expone, por lo menos debió haber dejado otras 2 etapas también listas y organizadas, o por lo menos firmadas en algo, pero no se le dio esa continuidad a ese proyecto. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahí es donde yo creo que ha habido una gran equivocación que seguramente se revertirá en el futuro en la ciudad. Mire, que quede grabado también, Nacho, como había quedado aquí lo de Antonio Vargas hace... Usted hoy salió con toda, tenía 3 años de estar atragantado. Que quede grabado. Parques del Río se hará en el futuro. Si de pronto llega otro alcalde que le tenga miedo a asumir riesgos para desarrollar la ciudad, pues se aplazará otro tiempo, pero se hará. Es que lo increíble es que no hay una solución distinta para la ciudad de Parques del Río. Usted lo que me ha dicho ya aquí, creo que lo entendimos, es
nadie, a la fecha hay muchas personas, un porcentaje muy alto que no está entendiendo la dimensión de este proyecto como ciudad a futuro. Cada vez más personas lo entienden. Cuando se entregue el sector B y se complete el parque número 1, O sea, cuando se integren estos dos, ahí todo el mundo lo va a entender. Exacto. Cuando se integren el A y el B. Pero desafortunadamente le ha hecho mucho daño al proyecto que se le haya hecho por la actual alcaldía, tanto en la campaña como desde la alcaldía, mal ambiente y desinformación al proyecto. ¿Por qué tanto tiempo para hablar? Usted empezó ahorita, decía que ya llegó el momento. ¿Está usted en campaña? ¿Quiere usted lanzarse? ¿Está aspirando usted a algo? aspirar a la alcaldía, a la gobernación? No, que yo tengo una pregunta frente entonces a pregúntele, él ahorita nos contesta. Lo que pasa, y yo le contaba, creo que a usted, Nacho, la semana pasada, y es que a nosotros nos ha llegado, digo el rumor porque él es el que lo debe confirmar, y yo no sé qué tan cierto será, se ha hablado que, usted me decía que de pronto alcaldía, yo le decía que la información que yo tengo no es tanto alcaldía, sino gobernación de Antioquia, y frente al tema de gobernación de Antioquia hay algo bastante curioso, porque hay quienes conocen y quienes están al interior del partido que dicen que al parecer por ahí se coquetea a Andrés Guerra y también Mauricio Tobón, pero que el otro que está detrás de la VAR por el Centro Democrático es Aníbal Gaviria. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso será tema, y no lo va a decir, eso será tema para otro programa. No, cuéntenos cualquier Nacho, cosita. es muy cortito. No, pero no nos perdonarían los televidentes. Tiene esa malicia periodística. No, sino que, o sea, no sí. sabía todo eso que esos son los rumores. O puede ser la alcaldía para terminar el proyecto. Estoy hablando ahora. Tenía que empezar a hablar en algún momento y siempre van a decir, ¿y por qué ahora? Si hablaba antes, es que estábamos respirando por la herida. Y si hablo ahora, es que estoy empezando candidatura. No, simple y llanamente siento una responsabilidad con la ciudad en primer lugar. Porque este proyecto, yo quiero que se me entienda bien, porque uno habla con énfasis y todo, pero yo respeto al alcalde de Medellín. Pues si yo fui alcalde, es que tenemos que respetar la institucionalidad, pero tengo que decir con franqueza también lo que creo que no está bien. Y lo que sí tengo que decir con franqueza es en lo que respecta con Aníbal Gaviria, que se ha dicho que no es cierto. Eso sí tengo que decirlo. Entonces, por eso dejé pasar un tiempo, pero ya vale la pena que yo diga, no es cierto, y lo compruebe. Pero no, yo sí no digo cosas con palabras. Ahí están los hechos, están las grabaciones. Y no es cierto que nosotros no le fuimos claros a la opinión pública. Es que yo respeto mucho a los ciudadanos. Pero capoteó la respuesta. ¿Usted va a ser candidato en las próximas elecciones? ¿A la alcaldía o a la gobernación? ¿O no va a ser candidato? ¿Sí o no? No, Nacho lo dijo, eso podrá ser O sea que sí va a ser candidato, pero no lo va a decir todavía. Bueno, cambiemos la pregunta. Y yo lo que digo siempre, mire, las candidaturas son de la gente, no de uno. No sé la gente que está pensando. Cambiemos la pregunta. ¿Le gustaría llegar nuevamente a la alcaldía? Para terminar el proyecto y más. No, dejémoslo en la alcaldía. ¿Le gustaría llegar nuevamente a la alcaldía? A terminar Parques del Río. Claro. No, a mí lo que me gustaría es que la ciudad y el departamento avancen. Y avancen en el rumbo correcto. Y hay cosas que no van en esa dirección. Una de ellas es Parques del Río. ¿Qué le preocupa más? Liquidar ¿La alcaldía la sociedad de Medellín o la gobernación de Antioquia? No, liquidar la sociedad Parques del Río es una tremenda equivocación. Y yo le diría al alcalde, con respeto pero con franqueza, hombre, retiren ese proyecto. De acuerdo. De acuerdo. No le hagan ese daño a la ciudad. Es más, muchos concejales se han mostrado contrarios a ese proyecto. Tal vez no lo han hecho público porque no quieren indisponerse con el alcalde de turno, pero ha sido visible. Entonces, que retire ese proyecto. Hombre, me cogió la noche. Nos cogió la noche y yo tengo una cosita que usted me dice, puntillitas ahí. Hombre, aquí había unos ingenieros y ustedes se acuerdan que le dijeron a esta ciudad que eso era un desastre, que se iba a inundar Parques del Río. Sí, señor. ¿A dónde están esos ingenieros? Yo los quiero ver. Me lo dijeron mucho. Porque que salgan nuevamente. yo respeto enormemente la ingeniería. Mi padre, ingeniero,
Mi hermano Guillermo, ingeniero. Y yo decía, ¿qué tal estos tipos negando la ingeniería? ¿Qué era que eso se iba a inundar? Hombre, un túnel que hay en Europa, de Francia al Reino Unido, por debajo del mar. La ingeniería, que eso se iba a inundar. ¿Cuántas zonas se han inundado de la ciudad y parques del río para adelante? Miren, a los televidentes que insisten continuamente en que... Calladitos esos genios. Los televidentes que insisten continuamente en que le pregunte sobre otras cosas, pues obviamente habíamos pactado con el exalcalde de la ciudad que íbamos a hablar sobre parques del río y como lo ha dicho en varias oportunidades, tendremos la oportunidad de preguntarle de más cosas. Aquí me dicen, hombre, una de las cosas más cuestionadas suyas fue, por ejemplo, la venta de UNE. Sí. Lo de Hidroituango también, usted estuvo ahí, tuvo algo que ver. O sea, aquí hacen un montón de preguntas en ese sentido, pero habíamos pactado que esta conversación iba a ser referente a parques del río. Creo que por ahí sí le metieron otras cositas ustedes, pues, pero para adelante, sí, claro. Pero bueno, pero lo que más claro, a usted le da muy duro con UNE, muy duro. ¿No se arrepiente? No, nada. Pero tenemos espacio en el futuro, si usted quiere. UNE, Hidroituango, el tema de seguridad de la ciudad. Y de los habitantes de calle también. El tema de habitantes de calle, ese sí que es una cosa triste. Esa gente la sacaron del hospital mental y la tiraron en la calle. Bueno, señor, entonces... Que porque aquí, valía mucho. Aquí yo los voy a poner a votar. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Alcalde o gobernador? Alcalde. Pues yo lo veo como Alcalde. alcalde. Está hablando duro usted de la ciudad. Ya empezó a hablar fuerte. No estaría tan seguro, Nacho. No, haría más estaría seguro. proyectos de gobernación. Alcalde. Muy bien. Gobernación. Va a seguir hablando por estos días. Ya hablo en este medio, ya en esto lo llaman del periódico X, de la emisora Y. Hombre, ¿cómo así que salió, nos cogió la noche? Venga, salga aquí en este otro. Vamos a ver, hombre, es que yo lo quiero mucho a usted y de pronto me quedo viniendo por acá si me invitan. Pues. Buenísimo. Muy bien, pues hombre, muchas gracias. Esperemos al menos que esta segunda parte, como lo dice el exalcalde Aníbal Gaviria, que los ciudadanos la podamos ver ya integrada. O sea, el 1, el A y el B con sus puentes y empezar a entender la magnitud que va a tener esto como un gran parque dentro de la ciudad y en el centro de la ciudad, con fácil acceso desde todas las áreas. Yo, pues uno que conoce los renders, uno dice, esto va a tener una capacidad pues bastante importante y va a ser muy bonito. Nacho, pero más que eso yo siempre he dicho, y a veces lo peleo acá en el programa cuando hablamos de alumbrados navideños y demás, yo soy de las que piensa que para uno muchas veces criticar tiene que conocer y lastimosamente acá estamos muy dados a criticar, pero muchas personas se han acercado a esta obra de Parques del Río y quienes están matados con la obra. Entonces sería muy bueno que por lo menos vamos y ya conocemos y ahí sí tengamos el criterio de decir si nos gusta o no nos gusta, porque la verdad se ha vuelto un espacio donde se exhiben obras de arte, donde la gente vaya a hacer picnic, donde las personas del mismo barrio Conquistadores, que tengo que decirlo, que se opusieron tanto al proyecto, son quienes van hoy y llevan sus mascotas. Entonces sería muy bueno que antes de criticar, muy bueno que vamos y conozcamos y después de eso tomemos la decisión. Y pues, yo quisiera cerrar con una pregunta, exalcalde. ¿Esto fue una decisión unilateral suya? Porque aquí pues han dicho una cantidad de cosas y esto y lo otro. Usted siempre, al día se levantó y dijo, no, voy al Parque del Río y lo hago. No, voy a hacer esta cosa verde. No, me levanté y lo hago. ¿Esto usted lo hizo consensuado con el Consejo de Medellín? ¿Esto fue parte de un proyecto? ¿O fue simplemente que a usted le dio la gana? No, voy a hacer esto porque me dio la gana. A ver si de pronto los televidentes entienden que es que tampoco las cosas son como uno cree, pues que el alcalde levante y me dio la gana de hacer esto. No, eso tiene una respuesta muy bonita y muy clara, creo yo, Nacho, y es que yo en la campaña a la alcaldía de Medellín me comprometí a hacer Parques del Río. Entonces, imagínese, si es que en la campaña, entonces como yo gané, yo supongo que es un espaldarazo para esa decisión. Yo me comprometí a hacer Parques del Río, yo me comprometí a avanzar el tranvía de Ayacucho y a terminarlo. Yo me comprometí a construir las uvas en la campaña, entonces después como gobierno cumplo. Pero además de eso, en el plan de desarrollo nuestro está Parques del Río. Entonces, pero además adicionalmente en el plan de desarrollo que es discutido en el Consejo está Parques del Río y después en el plan de ordenamiento territorial discutido en el Consejo, discutido en la ciudad, están los instrumentos de gestión para avanzar Parques del Río y en el plan de ordenamiento territorial, ojo, está el marco para la constitución de la sociedad Parques del Río.
Eso no lo va sacando uno de... hombre, si me queda un segundo le voy a hacer a todos un comentario y para los televidentes también, que es muy importante. Mire, ¿cuánto le hemos invertido al río Medellín? El río Medellín le hemos invertido la planta de tratamiento de San Fernando y ahora la planta de tratamiento de aguas residuales, la Petar de Bello. Eso, además de muchas otras inversiones, ¿para qué? Para recuperar el río, para recuperar biológicamente el río, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo vamos a recuperar? Si no es para nosotros. Pero la ciudadanía a veces no tiene claridad. Esas inversiones que se han hecho a través de EPM en el río, directamente en el río para recuperarlo, ¿para qué es la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello? Para que el agua del río recupere la vida. Eso han sido más o menos unos 2.000 millones de dólares. Es decir, esas inversiones a través de unos 20 años o algo así, han sido aproximadamente 6 billones de pesos, o sea, 6 millones de millones. Eso es más de 10 veces la primera etapa de Parques del Río. ¿Qué es para qué? Para poder disfrutar el río que estamos volviendo a purificar. Oiga, ¿la gente ha tenido en cuenta eso? Por ejemplo, la gente dice, el proyecto todo vale 6 billones, ¿qué es esa locura? Si el proyecto vale 6 billones, apenas va a estar valiendo lo que le hemos invertido a hoy al río para recuperarlo. Y ahí viene la frase que es nuestra frase de orgullo del futuro que queremos con Parques del Río, es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a los habitantes. Nosotros lo que estamos haciendo con Parques del Río es dándole viabilidad a una inversión de 6 billones de pesos que ya hemos hecho. Me cogió la noche el todo. Su última pregunta. Cortica. De esas así azules. El doctor Aníbal fue gobernador de Antioquia. El tema era Parques del Río. ¿Cómo le parece la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez? No dijimos pues que no íbamos a tener otros temas. El doctor Luis me parece un hombre que, como él lo ha mencionado, digamos, tiene una visión grande del futuro del departamento. Uno puede estar en desacuerdo con unas cosas o con otras, pero me parece que tiene una visión de temas grandes, importantes para el futuro, que va a poder dejar en ese, no tengo la información al detalle, pero su visión y su concepción de las obras del departamento me parece que es de una persona que entiende esa visión. ¿No será de pronto que usted en su administración se metió en más cosas de la cuenta? Es que, por ejemplo, nos van a quedar muchos temas. Y lo de Naranjal es una cosa tristísima, ¿sí o no? Esa renovación urbana. Y era una cosa bastante interesante que se planteaba la ciudad y se quedó. O sea, quedarán temas pendientes para hablar con usted porque en última nos quedamos solamente en Parques del Río, pero usted se metió en una cantidad de obras tan grandes que de pronto la ciudad no supo entender ese gran cambio. Dimensionarlas de pronto. Sí, puede ser que en cierta medida nuestro gobierno fue un gobierno muy de un espectro muy amplio. Usted menciona, por ejemplo, lo de Naranjal, que para mí también es muy triste, pero ¿qué tal el Jardín Circunvalar? Yo podría hablar tanto de la importancia estructural para este valle, no solo para Medellín, de Parques del Río como del Jardín Circunvalar de Medellín. El Jardín Circunvalar es, a la par de Parques del Río, la gran herramienta para construir el modelo de ciudad que debemos tener. ¿O es que queremos acabar con todos los cerros? No, la ciudad tiene que compactarse en el eje central y eso lo hace Parques del Río atrayendo el desarrollo de la ciudad y Jardín Circunvalar evitando la expansión de la ciudad. Es que los dos grandes proyectos se complementan el uno al otro. Entonces sí, puede ser que desafortunadamente ese gran espectro de desarrollo en muchos frentes se está paralizando en varios. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, Bueno, Nacho, qué y a bueno, todos porque ustedes quedaron por- muchos temas pendientes, ¿sí o no? Sí. Pero Sí, estábamos señor, concretos que en lo no que podía íbamos a hablar hoy. Suficiente con este, quedamos así Sí. como, uy, por Dios, pero tenemos que seguir para adelante, no se me muevan, vamos con más información porque ocurrieron bastantes cosas hoy en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. En disturbios terminó el desalojo de por lo menos 140 comerciantes de la plaza de mercado del municipio de Bello. Las autoridades habían ordenado el desalojo por el riesgo inminente de desplome de esta edificación. Por inminente riesgo de colapso, fue desalojada la plaza del mercado del municipio de Bello al norte del Valle de Aburrá, donde las autoridades insisten en que esta edificación de más de 70 años está a punto de colapsar y pone en riesgo a los comerciantes y los consumidores de este municipio. Según los manifestantes, ellos tendrían las pruebas de la posible construcción de un complejo que se construirá en el terreno, calificando que el desalojo es por intereses económicos. Y a eso de las 5 o 6 de la mañana empezaron a hacer ingreso a la plaza, y en una de las puertas pues hubo algún altercado con la ciudadanía, algunas personas resultaron heridas, tiraron los gases, entonces siempre hubo un momento como de tensión. Ya la cosa está calmada, pero una incertidumbre completa. Eso más o menos hace unos 6-7 años se hizo un estudio y un juez, hasta donde tengo entendido, ordenó que remodelaran la plaza. Pero se supone que hay intereses oscuros de la administración municipal, es de vender. Según la secretaria de gobierno del municipio, la orden de desalojo es para salvaguardar la vida, confirmando que ya se había desalojado el 50% del cierre de la plaza. Esto tiene como antecedente una acción popular que efectivamente le dice al alcalde que debe cesar cualquier vulnerabilidad de los techos y de la parte eléctrica. Posteriormente, pues obvio, con el tiempo las cosas van aumentando en cuanto al grado de vulnerabilidad y que llegó a un monitoreo de alarma y veníamos bajo un monitoreo de alarma hasta este fin de semana que pasó a inminencia. En el proceso de desalojo se registraron algunos disturbios y el reporte dejó un auxiliar de policía lesionado. En video quedó registrado el atraco a una droguería en el municipio de Itagüí. Las imágenes muestran cómo un hombre que se hizo pasar como cliente saca un arma de fuego e intimida a la vendedora para que le entregue el dinero que tenía en la caja registradora. En video quedó registrado el momento en que un sujeto roba el dinero de una droguería ubicada en el Tablazo, municipio de Itagüí. El sujeto con un arma amenaza a la mujer, que a esa hora atendería, y en cuestión de minutos hurta todo el dinero. El señor pues le dijo que para hacer una recarga de celular, ella se lo iba a hacer, cuando inmediatamente le dijo que le entregara la plata, que sin hacer escándalo. Entonces ya ella le entregó la plata que había en la caja y ya el señor pues le sacó un arma, la puso en el mostrador, la tapó con la mano y ya. Según una de las empleadas de la droguería, el robo ascendería a los 180.000 pesos. Sí, ya se puso el denuncio en la fiscalía y al parecer ya saben, ya lo tienen identificado porque ya ha hecho varios, aparte de robos, como estafas a otras personas en el sector de Itagüí, y es vecino del sector Vespe, por acá cerca, unas cuadras como más abajo. La cajera que fue víctima del robo renunció al empleo. Por ahora se espera que las autoridades den con el ladrón de la droguería, pues las primeras investigaciones apuntan a que sería un vecino del sector al que se le atribuyen más delitos. Los mecánicos que habían sido desalojados de un lote propiedad de la Gobernación de Antioquia en el municipio de Bello podrán regresar gracias a un fallo de tutela. El gobernador de Antioquia se opone al regreso de los mecánicos. Yo lo que entiendo es que ya el departamento recuperó completamente el bien y no va a recibir más gente allá. Yo entiendo que el comisario de Bello no vio eso adecuado y no ordenó restituir nada. Racha violenta en el municipio de Ciudad Bolívar, en Antioquia, durante este puente festivo.
En esta localidad se registraron 5 muertes violentas, entre ellas un triple homicidio por una confrontación entre comunidades indígenas. Las autoridades de Ciudad Bolívar no ocultan su preocupación, debido a que durante este puente, donde realizaron las fiestas del arriero, ocurrieron 5 muertes violentas, 3 de ellas en un mismo hecho ocurrido cerca de la zona central de este municipio. La policía de Antioquia dice que al parecer fue por un hecho de intolerancia entre comunidades indígenas. En la primera de ellas, pues infortunadamente digamos que el señor alcalde pasó del horario establecido normalmente de la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, autorizó los establecimientos abiertos al público y en una de esos negocios pues 2 comunidades indígenas se enfrentaron con el resultado de que fallecieron 2 personas en el lugar del incidente y otra más falleció en la ciudad de Medellín posteriormente. 2 personas señaladas como presuntos responsables del triple homicidio están siendo buscadas por las autoridades. En el mismo día, pues otros 2 homicidios se ocasionaron, no tiene nada que ver con el tema de la extensión del horario, pero una fue por tierras y la otra está en materia de investigación. Las autoridades también precisaron que los homicidios ocurrieron en hechos aislados y lamentaron que las muertes se hubieran presentado durante las fiestas del arriero. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Denuncia ciudadana. El conductor de un bus de servicio público de transporte de Medellín habría atropellado a una mujer y a su hijo de 5 años mientras chateaba en su celular. Los 2, madre e hijo, tuvieron que ser atendidos en un hospital de la ciudad. El conductor niega esta versión. Los hechos se registraron en la loma de San Gabriel del barrio San Javier, cuando según la madre del menor de 5 años, intentaban abordar el bus de Conducciones América 223. Pues yo le puse la mano al bus con el niño, habían otras 2 personas poniéndole la mano también. El bus paró, se estaban empezando a montar los muchachos, en ese mismo momento yo empecé a pasar con el niño en la calle. Cuando íbamos más o menos en la mitad de la trompa del bus, el bus arrancó. Pues el niño y yo empezamos a gritar, a decirle que parara, pero el señor como que no nos veía. Ya el niño pues se cayó y ya caí yo también. Yo le alcancé a coger la cabeza, pero ya la llanta le había cogido totalmente la mano. Para Verónica Joana Maya, todo sucedió porque el chofer estaba manipulando un teléfono móvil al mismo tiempo que conducía. Que el señor reconozca que él tuvo la culpa, pues porque hay testigos que saben que él tenía el celular, que el señor ni siquiera se ha puesto pues como a decirme cómo está el niño, cómo siguieron, no, el señor simplemente ese día habló conmigo y nunca más ha vuelto a preguntar por la salud del niño. Pero según el conductor, en ningún momento tenía el celular en sus manos y el accidente pasó tan rápido que ni él mismo se dio cuenta hasta que los gritos de algunas personas lo alertaron. La mamá se empeña en decir con la abuela que yo iba chateando cuando eso es mentira, hermano, porque eso es mentira. También tengo 2 pasajeros de testigos, los cuales vieron que yo en ningún momento ni iba chateando ni manipulando el celular. Sí iba con mis manolibres puestos porque yo iba con los manolibres puestos. Yo le dije a hermano, cuando yo hice el peladito, hubo gente que gritó entre el vehículo, mató el perro. Yo creí que había pisado a un perro, señor. Yo lo digo sinceramente, con todo respeto. Un carro va bajando por la derecha y usted está en la izquierda y un carro que porque está parado va a pasar la calle. Lo más elemental es que ¿qué? Tengo que el carro pase o hasta que el conductor no me diga que pase, paso la calle. Por ahora, el pequeño se encuentra internado en el Hospital Pablo Tobón, donde los médicos hacen lo posible para que no pierda su movilidad en la mano. Hasta ahora lleva 4 cirugías. Mientras tanto, las autoridades investigan para tomar las decisiones pertinentes. Por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el departamento de Antioquia, el DAPAR declaró la alerta roja por crecientes súbitas en los municipios ubicados en la cuenca del río Cauca y alerta roja por posibles deslizamientos en los municipios de Cañas Gordas y Santa Fe de Antioquia. Deslizamientos, el DAPAR tiene principal observación es en las vías del occidente de Antioquia hacia el Urabá, en especial entre Cañas Gordas y San Jerónimo de Antioquia. Igualmente en Dabeiba, hay que estar muy atentos a la vía, porque se está presentando mucho deslizamiento en esta zona. Ayer, por ejemplo, tuvimos interrupción de la vía en el municipio de San Jerónimo, en el kilómetro 33+800, igualmente en Cañas Gordas y en Palmitas. En cuanto a inundaciones o desbordamientos, hay alerta naranja en el río Atrato,
en los ríos de montaña del Bajo Cauca, como es Tarazá, Nechí, Cáceres, Caucasia. Igualmente alerta amarilla para los ríos de montaña del Valle de Aburrá. Y tenemos alerta naranja para los ríos, para los municipios del río Atrato, que están sobre la margen derecha e izquierda del río Atrato, Cuenca Media. La comunidad del sector de Rodeo Alto en Medellín se queja del poco avance de las obras de intervención en este sector de la ciudad. La Secretaría de Infraestructura asegura que las grandes obras se verán el próximo año. Rodeo Alto es un proyecto de 4 etapas, de las cuales hay una etapa ya finalizada, hay una segunda etapa que está en este momento en ejecución, que lo que comprende es un broche o un mejoramiento para la intersección entre la carrera 53 y 53D. La etapa 3, que es donde tenemos una mayor longitud de vía, se encuentra en este momento ya en un avance muy importante de gestión predial. Esto nos permitirá detonar obra en el primer trimestre del 2019, y la etapa 4, que es donde tenemos una conexión con el sector Los Cabos, que también en este momento se encuentra en gestión predial y que esperamos poder finalizar en 2019. Esto completaría entonces 4 etapas de un proyecto que aproximadamente con gestión predial y con obra estará cerca de los 30.000 millones de pesos. En caso de necesitar carro, busca primero en masificados.com o en los clasificados impresos del Colombiano. Publica tu clasificado impreso y digital en el 339-3333 o en las oficinas del Colombiano. Encuentra casa, carro, empleo y todo lo que necesites en masificados.com. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.